El Papa Francisco ha querido que el Año Santo de la Misericordia, que se clausuró el 20 de noviembre pasado, terminara o se cerrara con una carta apostólica, con un documento muy importante en el cual él expresa un poco las líneas en las que quiere que la Iglesia trabaje en el tiempo venidero a partir del Jubileo de la Misericordia. La carta apostólica fue dada a conocer el lunes, pero él la firmó simbólicamente, o sea, en un gesto simbólico, ante más de 70.000 peregrinos en la clausura de la Puerta Santa, en la fiesta de Cristo Rey que acabamos de pasar. Y la carta apostólica tiene una característica un poco peculiar que he visto que muy pocos han destacado, que es el nombre de la carta apostólica. El nombre en latín es Misericordia et Misera. Y estos dos nombres pueden no significar mucho en latín, pero traducidos al español o a cualquiera de las lenguas, es un título un poco extraño. ¿Por qué? Porque combina en el título un nombre y un adjetivo. Misericordia, es decir, el don de la misericordia, que en latín en su forma llana se escribe igual que en el español, misericordia, pero mísera significa miserable como adjetivo, como alguien que está roto, quebrado, ¿no? No miserable en términos de el insulto, como a veces se utiliza ese tipo es un miserable, sino en términos de una persona que está quebrada, que está rota, que es frágil, dañada, más que frágil, dañada, y que necesita en consecuencia de la misericordia. Y entonces ya se imaginan un poco el contexto de lo que está en la mente del Papa Francisco cuando nos propone una carta apostólica con un título tan inusual, porque no se utiliza un sustantivo y luego un adjetivo que no es adjetivo del sustantivo, ¿no? No quiero ponerme acá lingüista ni complicar las cosas, pero es una forma curiosa de titular un documento y en la curiosidad del título radica buena parte del mensaje que el Papa quiere darnos a través del documento. El documento es un texto en el que básicamente el Papa implora, suplica a la Iglesia, nos pide a los católicos que sigamos adelante con este clima de misericordia, con este ambiente de misericordia, con esta práctica de misericordia, con esta práctica de las obras de misericordia y sobre todo el espíritu de misericordia, de piedad, de apiadarse que está detrás de la práctica de las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales, ¿no? Y en consecuencia nos pide que tengamos algunas actitudes especiales a lo largo del tiempo venidero para que esas obras de misericordia se enraícen en la Iglesia y la Iglesia se manifieste como un vehículo de misericordia para la humanidad. Y este tema de que la Iglesia sea un vehículo de misericordia de la humanidad es el tema central. Es recordar que la Iglesia en realidad no sirve para nada si la Iglesia no se manifiesta como sacramento de salvación para todos los hombres. Si es que la Iglesia no se manifiesta como este camino, como esta puerta abierta de misericordia constantemente para que todos los hombres accedan a ellas. Formar parte de la Iglesia no es una militancia específica, no es una forma específica de actuar, no consiste en una pertenencia a un conjunto de normas, de leyes, de principios y de normas escritas. Esa sería precisamente la conversión de la Iglesia en una organización farisea. Y el Papa quiere que en nuestra Santa Madre Iglesia, que tiene su estructura, tiene sus normas, tiene sus principios, tiene sus documentos, tiene la guía del catecismo, de la Sagrada Escritura bien comentada, que es justamente lo que hace que una Biblia sea católica y no protestante,
por el buen comentario que tiene, que sirve de guía orientadora. Tenemos el Código de Derecho Canónico, tenemos normas que rigen, por ejemplo, la práctica de la liturgia, de las cuales hemos hablado. En consecuencia, las normas, los principios, las reglas, si quieren, existen en la Iglesia, pero existen para estar al servicio de esta gran obra de misericordia. Cuando nosotros atraemos a alguien a la Iglesia, cuando atraemos a alguien que no cree, a alguien tibio que no ha estado viviendo su catolicismo, cuando atraemos a alguien que forma parte de cualquier otra denominación religiosa y la traemos a la Iglesia, los atraemos fundamentalmente a la catarata de misericordia que se derrama a través de los sacramentos en la Iglesia, desde el bautismo hasta la confirmación, la confesión, la comunión, todos los sacramentos, la unción de los enfermos, la ordenación sacerdotal, el matrimonio, todos ellos están hechos y existen para que sean parte de la misericordia, la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros y que nos enriquece y nos transforma. Y por eso este documento tiene que ser un documento leído por todos. Y lo recomiendo vivamente, hermanos, sobre todo porque el documento es sencillo y es bastante práctico. Y vale la pena comprender el sentido que este documento tiene. Yo creo que el sentido del documento está no solamente en la introducción misma del documento, donde el Papa explica por qué escribe el documento y qué es lo que espera del documento, sino también que está en la entrevista que el Papa quiso dar pocos días antes, el día viernes anterior a la clausura del jubileo. Quiso dar una entrevista al diario católico italiano L'Avvenire, y en sus declaraciones el Papa dice algo muy bello. Explica que para él el deseo fundamental del año de la misericordia es precisamente que nosotros los católicos tengamos la fuerza y la valentía de traer a el mundo entero el don de la misericordia que Jesús ha revelado a través de la Iglesia. Y miren qué importante que es esto. El don de la misericordia lo ha revelado Jesús a través de la Iglesia, así como el Padre nos ha revelado la misericordia a través del Hijo. ¿Cómo nos las ha revelado a través del Hijo? Muy sencillo, hermanos. Miren ustedes el curso de la vida del Hijo. Se hace hombre. Dios participa de la miseria de la naturaleza humana. Se hace hombre, número 1. Número 2, participa de todo sufrimiento humano y del crecimiento propio de una familia, incluso una familia hasta cargada con algunas angustias de más. Pensemos en la partida a Egipto, en la persecución contra su vida, en el silencio de su vida junto a María y José, en la discreción de esta vida sencilla, sin ninguna fama, sin ninguna fortuna, sin ningún reconocimiento a lo largo del tiempo, para de pronto eclosionar, aparecer en la historia evidente del pueblo de Israel a los 30 años con su retorno de la experiencia durísima de los 40 días y 40 noches en el desierto, para luego comenzar a predicar una prédica en la que va a ser rechazado, insultado, agredido, y por el que él finalmente va a tener que dar la vida de una manera terrible a través de la cruz. Y sin embargo, ese Jesús que desde el trono de la cruz no pronuncia una sola palabra de condena. Miren ustedes, la gente pasa y se burla, nos relata los evangelios. Nos relatan distintas burlas de los judíos, burlas de los soldados, desesperación y angustia de los discípulos que decían: Señor, ¿no sería este el momento para que te levantes y defiendas tu causa? Burla del ladrón que está a su costado. Y sin embargo, Dios solamente tiene palabras de misericordia. Jesucristo solamente tiene palabras de misericordia. Y esta misericordia es la que después Jesús nos demuestra como victoriosa cuando resucita.
Y cuando ascendiendo a los cielos nos deja la iglesia a través de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia, pues, es ese sacramento de misericordia. Esto es lo que el Señor nos quiere decir en Misericordia et Misera, que existe esta paradoja constante en el mundo, la misericordia de Dios y nuestra miserabilidad. Tu miserabilidad, mi miserabilidad, la miserabilidad de todos los hombres que necesitan de la misericordia de Dios. Y si nosotros somos miembros de la iglesia, tenemos que ser profundos, convencidos y enérgicos difusores de la misericordia de Dios ante todos. Este es el mensaje de la carta, que además entra en algunos detalles importantes y en algunas sugerencias prácticas muy importantes que voy a compartir con ustedes, por supuesto, en el siguiente punto de vista, porque la riqueza de esta carta amerita más que un simple comentario, sobre todo si es que está hecha para abrirnos la puerta al futuro próximo de nuestra vida en la iglesia. Que tengas un buen día.